Gloria a Dios, a mis hermanas y mis hermanos. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes. Es una bendición compartir con ustedes de nuevo esta formación para el ministerio de intercesión. Sabemos de que hay muchas condiciones que nosotros necesitamos cumplir para ser buenos ministradores en el servicio de la intercesión, oración, de sanación por los enfermos. Hay muchas y variedades de características que nosotros tenemos que tener para llegar a ejercer un buen ministerio. Ya decíamos cuáles eran los requisitos para pertenecer al ministerio. Hoy vamos a ver tantas cosas que nosotros tenemos que tener como cualidades, como virtudes y cómo actuar en nuestro servicio. Hay que ponerlos en las manos del Señor para que Él nos guíe esta enseñanza. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y enciende el fuego de tu amor para que nosotros podamos hoy, con tu Santo Espíritu, tener la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de lo que tú quieres poner en nuestros corazones para hacer mejor nuestro servicio. Te pedimos que ilumines y purifiques nuestros corazones, que purifiques nuestra mente, que purifiques nuestro ser para cumplir tu voluntad. Te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que vives y reinas por siempre. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanas y hermanos. Vamos a ver cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que tener como servidores para tener una sanación efectiva, una intercesión efectiva en nuestros hermanos. Vamos a ver como punto número 1, vamos a ver 3 numerales. El número 1 es, si no hay Espíritu Santo, no hay sanación. Hoy que nos estamos acercando a Pentecostés, estamos recordando la venida del Paráclito, del intercesor, de la fuerza que movió a los discípulos y los convirtió en apóstoles. Ese mismo Espíritu es el que está sobre nosotros y con nosotros. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que recordar de que Él es nuestro empuje. El Espíritu Santo es el motor que nosotros tenemos que tener para impulsarnos a llevar una sanación en el nombre de Jesús. Recuerda que tú y yo no somos los que sanamos. Tienes que recordar y tenerlo bien presente en tu mente y en tu vida, de que es por medio de la intercesión y el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos ver su gloria, su sanación, su fuerza en aquellas personas que lo necesitan. Vamos a ver en el literal A. El Espíritu Santo es el que hace posible que se realicen las sanaciones. Él es nada más y nada menos. Solo el Espíritu Santo es el que hace que nosotros movamos la mano de Dios para poder realizar una sanación, una oración efectiva por la intercesión de las personas que buscan a Jesús y que nosotros somos esos medios para poder llevarlas a ellas. Literal B. Al Espíritu Santo no lo dirige el ministrador. Nosotros somos los ministradores, tú y yo. Ministramos la oración. Ministramos esa intercesión que necesita nuestros hermanos enfermos o que vienen con una preocupación. El Espíritu Santo no lo dirigimos nosotros ni lo movemos nosotros a nuestra conveniencia. No lo movemos a nuestro antojo. El Espíritu Santo se mueve según la voluntad de Dios y según el Espíritu Santo cree conveniente que nosotros dirijamos o movamos esa oración para poder llevar
en efectividad esa oración. Muchas veces nosotros pensamos que somos dueños del Espíritu Santo, pero no, nosotros somos del Espíritu Santo. Es como una barca que utiliza velos. Esos veleros que van en alta mar, que son dirigidas y son impulsadas por el viento. Ellas necesitan, esas barcas van en el océano y necesitan una vela para moverse hacia la derecha, hacia la izquierda. Vienen en esta posición. Pero el viento las levanta, sopla, y aquí alguien dirige esto porque no, el mástil no va fijo, sino que se mueve a la voluntad del viento. Entonces el viento sopla y lleva hacia esa barca hacia adelante, la lleva hacia adelante. Tú la mueves y la diriges hacia un lugar, pero el viento y la vela son los que mueven esa barca. Lo mismo es el Espíritu Santo. Nosotros somos la vela. El mástil es nuestra fe. Y el Espíritu Santo es el viento que sopla y nos lleva según Él quiere que nosotros llevemos esa oración con poder hacia nuestros hermanos. Si el viento es suave, va a ser despacio, a su tiempo, a su momento. No es al momento nuestro, no es en el nombre de Jesús, ya te declaro sana. No, hermana, no, hermano, nosotros no declaramos sano a nadie. Nosotros no hacemos lo que nosotros decimos y le vamos a ordenar, yo te declaro sana. No, ¿cómo va a creer? Si el Señor es el que lo declara sano, el Señor es el que sana. Es al tiempo de Dios. ¿Cómo va soplando el Espíritu Santo? Si sopla fuerte, esa sanación va a ser una sanación con poder y puede hacer la bendición en ese mismo instante. Pero si el Señor quiere llevar esa sanación despacio con 1, 2, 3, 4 veces que nosotros oremos por esa persona o las que sean necesarias, orar por esa persona para que sane, es la decisión del Señor, es al tiempo del Señor, es al movimiento del Espíritu Santo que nosotros vamos a actuar, no es a nuestra voluntad. No es porque yo declaro esta persona está sana, no, es que tú no tienes que declarar nada. El que manda y el que hace la obra es el Señor por medio de su Espíritu Santo. Literal C. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo. Una vez orando, cuando comenzaba mi camino en la fe, yo estaba orando, iba muy seguido así al Santísimo a orar, a pedirle luz al Señor para mi vida, entregándole constantemente mi corazón. Una persona muy fría, una persona muy falta de amor. Yo le pedía al Señor que me hablara, que me enseñara su camino. Yo escuchaba una voz en ese templo, no había nadie, hermanas, no había nadie, hermanos. No había nadie en ese lugar. Y yo claramente escuché una voz que me dijo, déjate amar. Vas a aprender a amar cuando me ames. Déjate amar. Déjate amar, me dijo el Señor. Y yo buscaba esa voz por todos lados. Pensaba de que alguien me estaba jugando una broma y estaba detrás del lugar donde estaba el Santísimo. Me levanté, fui a ver, no había nadie. Fui alrededor de la iglesia y no había nadie. Me volví a poner de rodillas, arrodillado. Seguía orando. Y volví a escuchar esa voz que me decía, déjate amar. Déjate amar.
Aprende a amar amándome. Y yo todavía dudando de eso, le dije al Señor, Señor, ¿en realidad eres tú quien me habla? Y me respondió muy claramente en mi corazón y en mi oído, déjate amar como yo te amo, aprenderás a amar. Hermanas, yo dije, estoy loco, ya estoy oyendo voces. Y se lo comenté a mi sacerdote en una confesión y se puso a reír. Y me dijo, no estás loco. Y si estás loco es porque Dios te ama y Dios ama a los locos. Me regaló el texto de el primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 11, y lo leí y comprendí que era la voz de Dios y él me dijo, Dios habla a los que él ama. Y aprendí y comencé a escuchar esa voz en mi corazón. Hermanos, hermanas, Dios te habla en tus hijos, Dios te habla en la palabra, en la Biblia. Te habla a través de los acontecimientos. Dios te habla en la oración. Su espíritu se mueve, su espíritu es vivo, su espíritu es fuerte. Tenemos que aprender a hablar y a escuchar su voz. Yo aprendí algo cuando ese sacerdote me dijo que escuchara la voz de Dios en mi corazón, que era una voz agradable y una voz que me iba a dar paz. Y me dijo, esa voz que escuchaste, ¿te robó la paz? No, le dije. ¿Sentiste miedo? No, le dije. Porque no sentí miedo. Sentí como que alguien se estaba burlando de mí, sí, le dije, pero después la volví a escuchar 3 veces. Y me dijo, si no sentiste miedo y la escuchaste 3 veces, fue Dios quien te habló. Y así fue como poco a poco fui conociendo el amor de Dios por medio de esa manifestación divina en mi vida. Me imagino que muchos de nosotros le tenemos miedo a esa voz, a escucharla. Dios da paz. Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu corazón, a tu espíritu. Y tu espíritu te va a transmitir esa paz que solo Dios la puede dar. Dios no está en los temblores, dice la carta de Reyes, el libro de Reyes. Dios no está en la tempestad, le decía a Eliseo, a Elías. Dios no está en el terremoto que rompe piedras. Dios iba a estar, ¿a dónde? En la paz, en la serenidad, en la calma. Y Dios está ahí en tu oración. Aprende a escuchar esa voz de Dios cuando estemos orando. Tenemos, hermanos, que saber, en el literal de, Dios sabe cuál es el mejor momento para sanar a las personas que nosotros intercedemos. Dios sabe el momento. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados hoy en día a las cosas rápidas. Como padres exigimos mucho a nuestros hijos. Queremos ya las cosas. Ya barriste, ya trapeaste, ya pasaste la aspiradora, ya lavaste. Ya. En nuestros trabajos estamos acostumbrados a trabajar con las líneas rápidas. Cortar rápido, afilar rápido. Estamos acostumbrados a lo rápido. El internet se tiene que cargar rápido para enviar las cosas rápidas a las que nosotros queremos, los mensajes. Hasta los TikTok que graban nuestros hijos tienen ellos que verlo rápido. O cuando vamos a comprar comida,
Fast food, comida rápida. Si no está en menos de 5 minutos esa hamburguesa, ya estamos desesperados. Todo lo queremos rápido, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja a su tiempo. El tiempo de Dios no es el tuyo. El tiempo de Dios no es el mío. Ni mucho menos al del hermano que está enfermo. Recuerda lo que le pasó y cómo estaba el hermano que estaba en la piscina de Bethsaida. 38 años enfermo. 38 años esperando que esa piscina se moviera para él poder entrar a esa piscina y ser sanado. 38 años postrado en una camilla. Y cuando él quería llegar y meterse, ya había llegado otro enfermo y se metía y sanaba y él no. Pero cuando llegó Jesús y le dijo, ¿quieres sanar? Sí, le dijo. Sanó inmediatamente. ¿Pero cuánto tiempo esperó? 38 años. 38 años, hermanos. O sea que ese hombre tenía más de 40, 50 años de edad cronológica. Y de espera, lo mismo nosotros. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Si nosotros estamos ministrando la oración, no es a nuestro tiempo como lo dije en el literal 2, en el literal B, que Jesús, que el Espíritu Santo obra a su tiempo, no lo dominamos nosotros, como tienen la costumbre muchos hermanos de decir en sus oraciones, yo declaro esto, yo declaro esto, yo decreto. ¿Cómo vas a estar decretando tú? ¿Cómo vas a estar declarando algo que no te pertenece? Que todo es la gloria y el poder es de Dios. Que Jesús obra a su tiempo, no es al nuestro. Literal D. Busquemos la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 25? Todo el que es del Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo. Así mismo es. Nosotros tenemos que aprender a buscar la guía del Espíritu Santo. Hermanos, antes de orar, Señor, ¿qué es lo que nos conviene hacer en esta oración por este hermano, por esta hermana? Señor, nos conviene ir a este hogar. Háblanos, ilumínanos. Danos ese baño de luz, Espíritu Santo. Buscar la guía. Y cuando estés orando, Espíritu Santo, dime dónde necesita este hermano la sanación. En su corazón, en su físico. Él necesita la oración en su mente. Él necesita su oración de poder calmar su dolor en su resentimiento. El Señor te va a guiar donde Él necesita, el enfermo necesita sanar primero. El Señor te va a llevar al camino adecuado. No eres tú, no eres adivino. Mira, la gracia que tienen los carismas dentro de la oración de sanación, de intercesión, son muy grandes. Muchísimo poder en esos carismas que vienen. Te regala el don de ciencia, el Espíritu Santo. Te revela tantas cosas. Y Él te va guiando por donde vas a orar. Te dice, este hermano tiene depresión, ha querido matarse. Y Él te habla y te dice, te hace sentir el dolor y la tristeza de los demás. Te hace sentir el vacío que ellos tienen. El Espíritu Santo te guía por donde tienes que ir y guiar la oración. El Espíritu Santo es el único que te puede llevar a ella. Vamos a ver en el numeral número 2. Punto número 2. El ministrador debe seguir la guía del Espíritu Santo. Casi es repetitivo esto, pero tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Bien claros. Porque el Espíritu Santo en el literal A dice tiene que ir adelante de nosotros. El Espíritu Santo es el que va rompiendo la brecha.
El Espíritu Santo es el que va rompiendo la caparazón de que muchos hermanos o enfermos se ponen en sus vidas. Hay hermanos que son, híjole, impermeables, sí, se ponen un montón de capas para no mojarse, para que no penetre Dios, para que no penetre el Espíritu Santo. Y no eres tú el que lo vas a romper. No eres tú que vas a estar orando y poniendo manos y que caiga en descanso el Espíritu. Que llore, que se quebrante. No, es el Espíritu Santo el que va delante de ti. Él es el que tienes que poner adelante en todo. Literal B. Seamos como niños que se dejan conducir por el Espíritu Santo. Así es. Nuestros hijos lo hemos visto con ellos. Tú y yo lo mismo hemos pasado. Cuando vamos aprendiendo a caminar, nosotros no podemos caminar así. Voy a caminar. Y ya empiezas a caminar. No, hay un proceso. Hay un proceso. Y los niños, cuando empezamos a caminar, nos vamos agarrando de algo. Vamos agarrados de la pared, vamos agarrados de las sillas, de los sillones. Y cuando estás tú cerca, se agarran de tu mano, de tu dedo, tus dedos, después de tu mano. Cuando su mano va creciendo y se sienten más seguros ir contigo y empiezan a caminar así. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Yo he visto en el caso de mis hijas. Cuando mis hijas tienen miedo, me buscan a mí para que yo las proteja. Cuando ellas no pueden hacer algo, me buscan a mí. Cuando aprendieron a andar en bicicleta, yo andaba detrás de ellas. Les daba el valor, les daba la seguridad. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. Él nos da la seguridad para poder caminar en nuestra oración y en esa misión que nosotros tenemos. Literal C. Atendamos y entendamos la voz de Dios. Tenemos que entenderla. Tenemos que aprender a escucharla. Pero tenemos que aprender a entenderla. Porque mira, muchas veces yo me he fijado en nosotros. Yo cuando era pequeño, mi mamá me decía, haga esto. Sí, me le decía yo. Y hacía lo que yo quería. Pero al ratito venían los hinchazos. Porque no hacía caso a lo que ella me decía. Si nosotros no nos quebramos los dientes en la vida, no aprendemos a caminar y a valorar lo que tenemos, a seguir el camino indicado. Y así es con Dios. Si nosotros no atendemos su voz, si nosotros no entendemos su voz, nos perdemos. Cambiamos de ruta, de rumbo. Y nos vamos hacia donde nosotros queremos, no hacia donde Dios quiere, no hacia donde el Espíritu Santo nos dirige. Tenemos que aprender a entender su voz, a escuchar y a entender lo que Él dice. Mire, yo me he fijado de que nosotros los hombres, somos algo, no sé, si a nosotros le decimos a nuestras esposas, ¿qué quieres comer? No sé, lo que tú quieras. Bueno, lo que yo quiero, ok. Y voy en el carro con mi esposa y de repente me doy la vuelta, me voy a comprar una hamburguesa. Y a mi esposa no le gustan las hamburguesas, poquito, pero no le gustan a morir. Y ella se me queda viendo. Y después me dice, yo no quería hamburguesa. Lo que tú quieras me dijiste, sorry. Nosotros los hombres, nosotros necesitamos tener órdenes directas. Si mi esposa me dice, Marco, yo quiero comer pasta, quiero comer comida italiana, entonces directo a comer eso. Si mi esposa me dice, Marco, yo quiero comprar zapatos, la voy a comprar zapatos, pero a veces
quiero ir a comprar. Vamos, me la llevo al mall y ahí ando tonteando y ella se me queda viendo. Yo quería comprar zapatos, no quería venir a caminar. Órdenes directas, y así es Dios. Dios da órdenes directas. No se anda por atacos, no te lleva aquí que si tú quieres, no, ahí ve tú, como quieras. No, órdenes directas. Dios da órdenes directas y tenemos que aprender a escucharlas y a obedecerlas. Algo que tenemos que recordar es esto, que cuando nosotros estamos intercediendo, tenemos que tener modo de hablar hacia nuestros hermanos que buscan esa oración de intercesión. Tenemos que aprender a hablar con nuestros hermanos que están en el grupo de intercesión, en el ministerio de sanación. Tenemos que tener amor hacia los demás cuando hablamos. Hay que ser directos cuando es necesario, pero también hay que hacerlo con amor. No con prepotencia, no con orgullo, no con soberbia, con amor. Hay que tratar bien a las personas. Como tú quieres que te traten a ti, hay que tratar a los demás, dice la palabra de Dios. Vamos a ver en el literal C. En esto sí me tengo que poner los lentes para leer lo que nos dice nuestra guía de intercesión. El tercer punto es: existe el riesgo de actuar en la carne. Y ahí es donde vamos a tener mucha atención. Porque esto es algo que a nosotros como miembros de los ministerios de intercesión nos afecta. Cuando nosotros empezamos a obrar con la carne. Es algo muy serio, hermanos. Porque nosotros nos debemos al Espíritu Santo. Nosotros somos del Espíritu Santo y tenemos que obrar según el Espíritu Santo, no con la carne, no según la carne. Porque si ya nosotros empezamos a actuar según la carne, como dice Gálatas, vamos a empezar a ver cosas malas, cosas que no son buenas para nosotros. Dice también en Romanos capítulo 8, los proyectos de la carne están en contra de los de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 en adelante. Por eso, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenece. Palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7 al 9. ¿Se fijó? Los proyectos de la carne están en contra de los proyectos de Dios. No nos podemos someter a la carne como ministros, servidores de intercesión. No podemos obrar con la carne, nunca jamás. Porque si nosotros somos de Cristo, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenece. Pero como nosotros le pertenecemos al Espíritu de Dios, no vamos a actuar con la carne. La carne es soberbia, la carne es orgullo, la carne es pasión, la carne es lujuria, la carne es desfachatez, es mentira, es soberbia. A mí nadie me va a cambiar. Yo ya nací así, ¿quién me va a cambiar? Nadie me cambia. No, yo voy a volver a Dios cuando yo quiera, no cuando Él quiera. No, eso es carne, hermana. Eso es carne, hermano. Mire, la guía nos dice lo siguiente, literal A.
Podemos hacer a un lado al Espíritu Santo con nuestras actitudes vacías. Sí, alejamos al Espíritu Santo con nuestras actitudes, más si son huecas, vacías, que no llenan nada. Hey, hay hermanos que pensamos que lo sabemos todo, que nadie nos va a enseñar nada, que ya lo sabemos todo. ¿Qué me va a andar enseñando ese qué? Lo mismo, habla lo mismo, dice, no. Son actitudes huecas. No, yo no le hablo a esa señora. Viene alguien ya, los gestos, las malas caras. No, todo eso aleja al Espíritu de Dios. Literal B, debemos buscar la purificación de nuestras pasiones humanas. Hombre, ora por hombre. Mujer, ora por mujer. Y en ciertos casos un hombre va a orar por una mujer acompañado de alguien más, no él solo. A veces hay personas que no se visten como debieran llegar a una iglesia. Van enseñando más de lo debido. Uno tiene que tener cuidado como hombre cuando está orando, porque la mirada la puede dirigir a donde no tiene que ir. La carne es muy fuerte muchas veces y tenemos que vencerla, hermanos. Tenemos que vencer la carne. Nosotros tenemos que buscar la purificación de nuestra vida, de nuestro espíritu. Las pasiones humanas las tenemos que dejar atrás. Como dice la palabra de Dios, el que toma el arado no vuelve a ver para atrás, jamás. Ya no. Hay pasiones que nos arrastran, el alcohol, las debilidades sexuales, el chisme. También la crítica. Todas esas cosas nos alejan, son pasiones que nosotros tenemos dentro. Y esas las tenemos que reprender, tenemos que dejarlas a un lado. Por eso en el literal 6 nos dice que nosotros tenemos que también renunciar a la autosuficiencia, el yo. A mí nadie me manda. El coordinador, no soy títere de nadie. La humildad tenemos que practicarla. La obediencia tenemos que mantenerla. No somos autosuficientes, no nos mandamos ni nos gobernamos nosotros solos. Si estamos en un ministerio de la iglesia, la jerarquía pesa, la jerarquía manda. Tenemos que aprender a ser no sumisos, pero sí obedientes, porque Dios puso a estas personas para que nos dirigieran y nos llevaran hacia Él. Puedes tener 15, 20, 5, 10 años adelante caminando en el Señor, pero eso no te quita la obediencia. Quizás trae mejores ideas que tú, tiene mejor paciencia que tú, y ahí es donde tienes que aprender a dominarte. Como dice la palabra de Dios, los frutos del Espíritu, la paciencia, un fruto del Espíritu, y tenemos que aprender a ser pacientes. Otro fruto del Espíritu Santo, dominio de sí mismo. Y como dice Santiago, si aprendes a dominar tu lengua, dominas tu cuerpo, ¿verdad? Literal D, el respeto entre nosotros los servidores durante la oración. Crea un ambiente propicio para el amor que sana y construye. El respeto entre nosotros los que estamos orando tiene que ser grande, porque si nosotros queremos dominar al que está orando, mira hermano, hay casos
de que el Señor lleva a una persona a orar por este otro que necesita. Ah, no, pero como yo soy el coordinador, le voy a decir, apártate, si tú no sabes, yo soy el coordinador. Tú no sabes nada, yo soy el coordinador y la apartas y la avientas. Humillas al que está orando y el Señor a él lo quiere poner ahora, no a ti. ¿Ah? ¿Qué te pasó? Tienes que hablar con amor hacia los hermanos. Deténgame esto. No. Pártese. ¿Qué dijo? Con amor, hermanos. Con amor. Oiga, a mí me dijo el Señor, aprende a amar. Déjate amar. Y es lo que a nosotros nos cuesta como hermanos. Amar. Amar lo que hacemos. Amar a Dios. Amar al prójimo. Amar sin medidas y amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor que tiene que haber dentro del ministerio de intercesión. Amarnos tal como somos. Si una hermana es enojada, si una hermana es seria, o el hermano es bromista, si un hermano es despistado, si un hermano habla y cuesta agarrarle la onda porque habla y híjole, también hay que amarlo así como son. Hay que amarlos porque tú también tienes algo que otros no te soportan y te aman como eres. Aprende a amar y verás cómo en el ministerio de intercesión va a haber esa camaradería, ese amor grande que nada los va a perturbar ni a destruir y a mantener unidos en Jesús. Por eso en el literal nos dice que la rivalidad entre miembros del ministerio de intercesión es producto de la ignorancia y la soberbia de corazón del hombre carnal. No tienen que haber rivalidades. Ah, no, que yo tengo este carisma, no, que yo tengo este otro. Ah, no, que solo a mí me lleva el Señor. Es como cuando estaba Jesús con sus discípulos. ¿A quiénes llevaba seguidamente a orar? ¿Con quiénes se iba? ¿Quiénes eran los más íntimos con Jesús? Nos dice la palabra de Dios. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. ¿Con quiénes andaba? Con Pedro, Santiago y Juan. Es como ahorita si viniera el Señor y dijera, me hace falta una soda, me hace falta esto, vamos a hacer un coctelito de camarones. Pedro, Santiago y Juan, vamos a Walmart. Y los demás discípulos, a nosotros nunca nos lleva el Señor. ¿Y por qué solo a ellos los llevas? ¿Por qué solo con ellos te llevas? Cuando van a hacer carne asada, solo a ellos te los llevas a tu casa. ¿Y a nosotros qué? ¿Estamos pintados o qué onda? No. No hay que crear rivalidades donde no las hay, hermanos. Hay que amarnos tal como somos. Hay que amarnos así. Porque este tiene más carisma, porque este no tiene. No porque no tenga, voy a odiar al que tiene. Y porque tengo, voy a ver de menos al que no tiene. No, que va. No tiene que ser así. Es como a nuestros hijos. Amamos al más pequeño por pequeño. Y amamos al más grande por grande. Amamos al que está cerca como al que está lejos. Nuestro corazón tiene que ser así, como Dios es, amarnos tal como somos. Literal F, el Espíritu Santo debe elegir el equipo que va a ministrar. Ojo, como coordinadores nosotros tenemos que tener mucha paciencia, discernimiento y pedirle al Señor que nos ayude a elegir quiénes son los que van a orar. Pero el Señor, Él los tiene ya anotados, ya los tiene anotados en su mano. Cuando vienes a ver tú y a reaccionar, pero ¿por qué están orando ellos? Y el Señor te confirma que ellos son los que tienen que estar en esa oración por esas personas, porque son los carismas que Él necesita para esa oración. Tienes que aprender a ser dócil
y a saber cuándo el Señor busca a quienes van a llevar la oración. Literal G. Evitemos juicios humanos que no nos conducen a ningún lugar y nos llevan a lugares equivocados con nuestra oración. No hay que perder la pista. Hay que tener la brújula del Espíritu Santo. No te vas a salir de la ruta de que vamos a orar por el hermano porque está enfermo, tiene problemas con sus riñones, y empezamos a orar y de repente, ay hermano, si usted ya no le fuera tan enojado, que mire que usted tiene que tener paciencia, y que fíjese, y se dio cuenta de lo que le pasó a la fulanita y al sultanito. Y en vez de estar orando por lo que tenemos que estar, nos ponemos a hablar de otras cosas. Ya perdimos el rumbo y nos fuimos. Y eso no va. Tenemos que conducirnos en lo que estamos. Llegar a la meta. Por eso cuando usted usa el GPS en su automóvil, usted marca la dirección a la que va. Y si usted cambia de ruta, le dice el aparato cambiaste de ruta. La siguiente entrada puedes volver y llegar a tu ruta. Vuelta en U, regresa a tu ruta, Remarcamos la ruta, te dice, para que tú no te pierdas y vayas al punto que has elegido como al que vas a llegar, a tu punto de llegada. Y eso es lo que hace el Señor. Llevarnos al punto final. Otro buen punto, el H, no hagamos falsas promesas. No vamos a prometerle a alguien que nosotros no sabemos que va a pasar. No podemos decirle a alguien, yo te prometo que vas a sanar con esta oración. No. Es como nos enseñó el Señor en la oración del Padre Nuestro. Y lo decimos todos los días, 3 veces al día. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, Él podía cambiar todo. Tenía el poder para cambiar todo. Pero Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Si no he de beber esta copa, que se haga a un lado. Y volvió la copa. Y que se haga la voluntad de Dios. No prometas algo que no es tu obligación o que no es tu deber. A veces, lamentablemente, hay hermanos que no se sanan porque Dios así lo permite. No crees falsas expectativas ante otros. Te prometo que vas a sanar. No. Te prometo que voy a orar por ti. Y si es la voluntad de Dios, vamos a ver los resultados. Pero nunca vamos a prometer la sanación con mi oración o con la tuya. Algo muy importante es que no debemos permitir que nuestra oración sea dirigida por nuestros sentimientos. A veces nos quebrantamos, a veces flaqueamos, porque amamos quizás a esa persona que vamos a orar por ella. O quizás la sentimos un rechazo, un resentimiento contra esa persona. Y cuando estamos orando, ya ves, por eso te pasó esto, y estás orando y le estás acusando y acusando por malo, porque me gritaste, porque esto aquí, porque tú eras allá. No. No tenemos que hacer revanchismo cuando estamos orando. Tenemos que dejar los sentimientos malos e impuros fuera. No tenemos que nosotros meter y mezclar nuestros sentimientos con nuestros hermanos que vamos a orar. Evitemos contrariedades
contra otras personas o con las personas que vamos a orar. Por ejemplo, un caso de un hermanito que tenía problemas de adicción y un hermano le dijo, ya habían orado por él, y un hermano le dijo, ¿qué? ¿Otra vez vamos a orar por ti por la misma adicción? Ese hermano se resintió y no volvió a llegar ni a la iglesia, ni a misa, por la forma con la que lo trató. Tenemos que aprender a hablarle a las personas. No buscar revanchismo, no herirlos, porque ellos necesitan mucho amor, necesitan mucha paciencia. Hay hermanos que necesitan ser escuchados, ser amados para sanar. Hermanos, lo último punto y muy importante, no olvidemos elevar nuestras oraciones al Espíritu Santo. El único que intercede por nuestras oraciones, como dice la carta a los Romanos, que nosotros somos débiles, capítulo 8, 26, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidemos de que el único que pide por nosotros en estas oraciones es el Espíritu Santo. Sin Él no podemos llegar a la voluntad de Dios. Yo te pido de todo corazón que hoy te sumerjas en la oración hacia el Espíritu Santo. Pidas a ese Espíritu Santo y te envuelvas de Él. Te rellenes, te refuerces para poder manifestar la gloria de Dios en aquellos que nos necesitan. Porque solo Dios puede hacer al hombre feliz. Y solo Dios puede dar el Espíritu Santo a los hombres para que seamos felices. Hermano y hermana, que la gracia del Espíritu Santo nos libere y nos lleve hacia la vida eterna, nos conduzca a la verdad, porque la verdad es Cristo, el camino es Cristo, porque solo en Cristo encontramos el amor de Dios, que es nuestro Padre. Pidiendo la intercesión de nuestra Santa Madre María, la intercesión de todos los santos, pidamos que la gloria del Espíritu Santo venga hacia nosotros, nuestras comunidades y nuestras familias, y sobre todo hoy por el mundo entero que necesita sanar. Que el encuentro con Dios sea para todos de paz y bien. Que la paz del Señor esté contigo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta formación, porque eres tú quien nos lleva al camino de la verdad y la vida. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por siempre. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes.